Jesús. Jesús Acosta, Tons. Como tomas todo lo de historia y ruinas con más de 12.000 años de antigüedad y los escritos de las tablillas sumerias. Como una posible explicación, no como la explicación total y real. Se dice que la historia, como estudio académico, es una ciencia. Cuando vas a estudiar historia, se aplica a un rigor científico para poder establecer las líneas temporales de las diferentes épocas. Si te vas al periodo sumerio, ha habido un esfuerzo por parte de historiadores, arqueólogos, filósofos, científicos, por más o menos dar una explicación de lo que pudo ocurrir en la época de los sumerios. Pero la historia, como ciencia académica, te permite cambiar, se permite hacer modificaciones. Es decir, tal vez no estamos totalmente seguros de que ese grupo que llamamos sumerio pudo haber existido. Tal vez lo estamos confundiendo con otro. Eso ha pasado en la historia de la historia. Eso ha sucedido. La ciencia acepta que puede estar equivocada. Pero algunos otros místicos esotéricos, los que, por ejemplo, están en el History Channel, que hablan acerca de alienígenas ancestrales, ellos no se dan la oportunidad de pensar que están equivocados. Ellos te explican y te dicen lo que pasó. Ellos no son historiadores. Más bien se ponen como autoridades para decir que en épocas pasadas llegaron inteligencias extraterrestres que hicieron que la humanidad pudiera despegar. Te lo aseguran y no tienen base más que conjeturas. Pero por otro lado, los historiadores no se atreven a hacer algo así. Y si se han atrevido, se corrigen diciendo: es la posible explicación que damos de esta actividad que hemos detectado debido a las piedritas que estamos observando, pero también a un estudio y a un rigor científico que podemos colocar. Podría pasar esto. Podríamos dar una explicación de lo que quizá pasó en la época de Ramsés II con los egipcios. Podríamos dar una posible explicación de lo que ocurrió en el periodo Han dentro de la historia oriente. O podríamos más o menos dar una explicación de lo que ocurrió en la época de la colonia en México. Pero siempre está dispuesta la historia a la mentalidad de que podrían estar equivocados o que les falta algo. Entonces, ahí donde la historia académica dice que le falta algo, llegaron de pronto los investigadores del History Channel, que de hecho han prostituido al canal con lo que representaría el History. History Channel empezó siendo un canal donde se mostraba la visión histórica científica, a convertirse ahora en un canal de especulación histórica. Muchas personas tienen como base al History Channel actual, pensando que está avalando muchas otras cosas como los alienígenas ancestrales. Pero el History actualmente ya no se rige por el rigor científico o por lo menos un estado metódico de la historia. Ya no lo hace. Sino que ahora lo que hace el History Channel es cobrar al que quiera hablar. Y si tú quieres hablar, o Gary Renard fuera al History Channel a exponer las ideas de los marcianos cuando llegaron a este planeta destruido o no, pues si Gary Renard paga lo suficiente a History Channel, le van a dar voz para que pueda decir lo que él quiera. Porque de eso se trata ahora el canal de televisión History. Pero no confundamos eso con verdaderamente un enfoque mucho más abierto a que son posibles explicaciones. Dice por aquí el Jesús: si dicen que no toda la historia de la historia es cierta, que la pueden cambiar con la antigüedad cuando cada reino conquistado toda su biblioteca o todos esos escritos eran quemados claro, por eso te digo, ¿qué opino yo de toda esta historia? Incluso con rigor científico, solamente es una posible explicación, nada más. También la historia académica ha tenido muchos detractores que dicen: oye, tú ni siquiera eres ciencia, porque estás hablando de un pasado que no se puede comprobar. Pero la historia académica te dice: bueno, sí soy ciencia porque estoy utilizando el rigor científico, como la medicina. La medicina se plantea como ciencia porque ocupa
el método científico de comprobación, el método científico de observación y de replicación. Pero todo esto sigue siendo parte de un aspecto en el que hoy nosotros podemos tener la oportunidad también de hacer nuestras propias reflexiones. Así que en conclusión, querido amigo, yo tomo todo lo que la historia académica dice, tanto como la historia ficticia, como posibles explicaciones. Lo interesante de esto es, ¿me pueden ayudar en algo al día de hoy? Pues tal vez sí en algunas partes. Por ejemplo, construir acueductos. En la historia romana se descubrió que algunos emperadores empezaron a hacer obras arquitectónicas para llevar agua de un punto a otro. Cuando se descubrieron esas ruinas romanas, los ingenieros copiaron cómo lo hacían los romanos. Entonces funcionó el haber tenido predicciones históricas para un modelo de acueducto que se podía plantear años después en algunas ciudades, como pudo haber sido Venecia en Europa. Así que sí funciona el hecho de poder tener la historia un poquito más específica de qué pudo haber pasado. Funciona tal vez para copiar algunos elementos de cómo lo hacían en el pasado y cómo lo podemos hacer ahora. Podría funcionar para eso. Lo que yo preguntaría a estos alienígenas ancestrales, a los que son los que te explican eso, a mí en qué me está sirviendo que me digas que llegaron algunos pleiadianos hace muchos años a mover las pirámides y a colocarlas así. ¿En qué me ayuda? ¿Sabes cómo funcionaba su método de transportación? Entonces muchos de ellos especulan. Claro que sí, se rompieron las leyes de la gravedad, se lo manipularon. Pues sí, pero es especulación, sigue siendo especulación. Entonces, el terreno de la especulación es el terreno de la cantina, como te lo he dicho, amigo. El terreno donde podemos hablar de todo y de nada. Nos sobra tiempo a ti y a mí, tenemos un mezcal enfrente y pues podemos hablar de los aliens, podemos hablar acerca de los chamanes, de los brujos, podemos hablar de lo que quiera, pero ese es ámbito cantinero, amigo, cantinero. Dudo que después de la cantina tú y yo nos pongamos en la noche a reflexionar y a dejar de dormir porque Gary Renard tuvo un viaje hacia Marte y regresó, y después Arten y Pursak le dijo esto y aquello, como que todo eso no tendrá sentido. Lo que sí tendrá sentido es que después de la cantina viéramos en qué podemos aplicar esas ideas. Siempre las aplicaciones. Dice por aquí al final mi querido amigo: gracias, hermanito, por tus respuestas, por eso me caes a todas margaritas, y tú también, querido amigo, ya sabes, siempre contestando desde lo honesto, querido amigo, respetando por supuesto tu punto de vista también, respetándolo, y si para ti eso es un punto importante, todo lo que has estado leyendo de Gary, tú sabes que lo voy a respetar. Pero si me preguntas abiertamente mi opinión, no tengo ningún problema en decírtelo. Ahí está, querido amigo. Gracias.